Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a checar algo interesante, ¿no? Yo lo veo más como una especie de curiosidad estadística o como la base para diseños más complicados, diseños de experimentos más complicados, que vendrían siendo los diseños factoriales con tres niveles. Quizá alguno de ustedes se ha preguntado alguna vez si se pueden tener más de dos niveles en un diseño factorial. Entonces la respuesta es sí, sí podemos tener más de dos niveles en un diseño factorial. Sin embargo, nosotros vamos a checar, vamos a observar que vamos a tener diseños factoriales del tipo 3 a la K. ¿A qué me refiero con un diseño factorial de tipo 3 a la K? De por sí los diseños factoriales crecen de manera exponencial en función del número de factores que estemos estudiando. Sin embargo, sabemos que el crecimiento exponencial se ve afectado por la base. Entonces, si yo le estoy dando una base 3, simple y sencillamente la cantidad de experimentos que voy a tener para un diseño 3 a la K va a ser enorme. ¿Ok? Entonces, ¿qué peculiaridades podríamos observar del diseño 3 a la K? Bueno, lo primero es la notación. Aquí podemos observar que para lo que vendría siendo un nivel bajo estaríamos manejando un 0, para el intermedio un 1 y para el alto podríamos estar manejando un 2. Es una forma de hacer una notación. ¿Qué otra cosa interesante podríamos llegar a ver? Bueno, aquí podemos observar un diagrama en el cual nos muestra lo que vendría siendo la distribución de un diseño factorial con dos factores, un diseño 3 a la 2. ¿Ok? Entonces vamos a checar. Es prácticamente la misma notación que estábamos viendo. Aquí yo voy a tener mis niveles de cada factor. Entonces habíamos dicho que íbamos a trabajar con 0, 1 y 2 para mi factor A y para mi factor B también con 0, 1 y 2. Es una forma de codificarlos. Sin embargo, nosotros podemos observar que aquí en este experimento yo tengo 0 y 0. El primer número, el primer número representaría lo que vendría siendo mi primer factor o mi factor en el eje de las X, que en este caso será mi factor A. Mi segundo número vendría representando mi factor en el eje de las Y. Por ende, si yo estoy evaluando este punto de aquí, mi primer número me indica que mi factor va a estar en, recuerden que 0 es bajo, 1 es medio y 2 es alto. Entonces sería factor A en nivel alto. Ahí está. Y factor B en nivel bajo. Así sucesivamente. Si nosotros observamos este punto, por ejemplo, me dice mi factor A está en nivel medio y mi factor B está en nivel alto. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahí tendríamos una forma de checar lo que es la notación de un diseño 3 a la 2. ¿Qué pasa con los diseños 3 a la 3? Bueno, en los diseños 3 a la 3 nosotros también podríamos llegar a obtener lo que vendría siendo la representación tridimensional del cubo. Y la notación es prácticamente la misma. Entonces, aquí sería el primero, vendría siendo para mi factor A, que está en el eje de las X, el segundo para mi factor B, que está en el eje de las Y, y el tercero para mi factor C, que está en el eje de las Z, o hacia arriba. Moverse en altura. Entonces, aquí nosotros alcanzamos a ver la cantidad de experimentos que tenemos que tener para un factor 3, digo, sí, bueno, 3 a la 3. Entonces, nosotros sabemos que si elevamos 3 a la 3 son 27. Entonces, aquí en este diseño de experimentos, tendríamos 27 pares de experimentos, 27 observaciones. Sin embargo, como estamos hablando de un diseño factorial completo, esto tendríamos que tener al menos una réplica. ¿Ok? Sería un diseño factorial con réplica. Entonces aquí en total tendríamos 54 experimentos, o sea, es una cantidad de experimentos tremenda. No es, ¿cómo se llama? No se le puede dar tiene ciertas ventajas, pero no tiene mucha utilidad que digamos. O sea, ¿por qué? Porque hay algunas estrategias que son más eficientes para checar, ¿cómo se llama? Las ventajas que nos da este diseño factorial. ¿Qué ventaja tendríamos? Bueno, vamos a suponer que nosotros no tenemos esta cruz, que solamente tenemos un cuadrado como un diseño 2 a la K. Entonces, fíjense bien, como yo solamente tendría dos puntos, solamente voy a tener dos puntos, el diseño solamente me puede llegar a considerar lo que es la linealidad del sistema. Porque al tener solamente dos puntos,
Yo a lo más puedo llegar a hacer interacciones dobles, etcétera, y no puedo llegar a considerar cierta curvatura de lo que vendría siendo mi diseño de experimentos. O sea, me costaría trabajo agarrar y definir si hay curvatura o no, solamente poniendo puntos, observaciones alrededor. Entonces, ¿qué ventaja tiene el diseño 3 a la 2? Su ventaja más potente es que nos permite tener experimentos aquí en medio, aquí, aquí, aquí y en el centro. Entonces, al tener una red, una gama de experimentos, yo puedo visualizar mejor lo que vendría siendo la curvatura. ¿Ok? Sin embargo, como ya habíamos hablado antes, hay métodos superiores a lo que vendría siendo la... ¿Cómo se le podría decir? Hay métodos que nos permiten superar con creces la cuestión de que podemos considerar la curvatura como un diseño de experimentos. Aquí nosotros caemos en la ventaja, observar la curvatura, sin embargo, esa ventaja no se ve tan factible, no es tan, o sea, palidece ante la cantidad de experimentos que nosotros tenemos que realizar. Entonces, si yo de por sí voy a realizar muchísimos experimentos, entonces me convendría mejor utilizar otro tipo de estrategia en el cual yo optimizo mejor los recursos. ¿Ok? Entonces, ya desambiguado, ya tocando este preámbulo, vamos a entrar en materia. Vamos a checar un ejemplo muy rápido, eh, en el cual nosotros vamos a tener, pues aquí estos datos experimentales que tenemos aquí. Y aquí está, ¿no? Entonces vamos a observarlo, vamos a entenderlo, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo este experimento, ¿no? Entonces, se dice que hay un estudio en el cual se quiere evaluar la pérdida de jarabe del ejemplo 9.1 y las unidades están en centímetros cúbicos, ¿ok? Entonces, ¿a qué nos referimos con esta cuestión? Bueno, primero que nada, ¿cuáles son los factores que se quieren estudiar? El primer factor es el tipo de boquilla. Se dice que tienen tres tipos de boquilla para llenar lo que vendrían siendo unos recipientes que van a contener jarabe. Jarabe me parece para hacer alguna bebida eh, pues azucarada. Entonces, tenemos tres tipos de boquilla y queremos evaluar la influencia que tiene estos tres tipos de boquilla. Perfecto. ¿Qué otra cuestión tengo que definir? ¿Qué otra cuestión yo puedo agarrar y estudiar? Bueno, vendría siendo la velocidad de llenado. Aquí, la verdad, desconozco por qué la velocidad de llenado está en revoluciones por minuto, pero quizá haya sido un error de impresión o, bueno, más que nada de interpretación, ¿no? Entonces, si estábamos hablando de llenado, probablemente esté en galones por minuto o algo por el estilo, en flujo, en gasto. Pero bueno, estamos hablando de velocidad de llenado. Entonces, eso también influye en la cantidad de lo que vendría siendo jarabe que se pierde. ¿Ok? ¿Y a qué nos referimos con que se pierde? Cuando nosotros sacamos el jarabe de la boquilla, este va a espumar, va a ser una cuestión en donde la espuma después se puede llegar a derramar. Entonces, lo que queremos es evitar la pérdida de jarabe por la espumación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el último factor, perdón? Ya iba a decir variable, pero recuerden, estas no son variables, son factores. ¿Cuál vendría siendo el último factor que estaríamos estudiando? Vendría siendo la presión de operación. O sea, recuerden que para que nosotros podamos empujar lo que vendría siendo fluido, tendríamos que tener una presión que lo fuerce a salir, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestros tres factores. Lo que vendría siendo el tipo de boquilla, primer factor, el factor A. La velocidad de llenado, el factor B. Y la presión de operación, el factor C. Todos estos influyen en la cantidad de espuma que se forma a la hora de estar llenando las botellas, a la hora de estar llenando los recipientes. Y si esa espumación es demasiado grande, nosotros vamos a tener pérdida. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros, el contenido interno de esta tabla vendría siendo la cantidad de jarabe que se está perdiendo.
Entonces vamos a entenderlo, vamos a analizarlo un poco más. Entonces cuando yo tengo valores positivos, estamos hablando de que yo estoy perdiendo, digamos aquí, 110 centímetros cúbicos de jarabe. O sea, se hizo espuma y se desbordó y yo perdí esta cantidad de centímetros cúbicos de jarabe, ¿no? ¿Qué es lo que me vendría representando, digamos, un valor negativo? Bueno, el valor negativo me representa la cantidad de jarabe que no se perdió. Suena extraño, o quizá podríamos darle otra interpretación, quizá estos datos están codificados. Quizá la empresa no quiso revelar los datos reales y se les hizo una codificación y al estar codificados, simple y sencillamente ya no podemos saber cuáles son los valores reales. Sin embargo, hay un detalle interesante con los datos codificados y es que las conclusiones son válidas. O sea, si yo hago codificación de unos datos que no puedo revelar, que sean datos sensibles, sin embargo, quiero hacer una publicación, yo puedo agarrar y puedo codificar los datos para protegerlos. Y así realizar el estudio. Y algo interesante, muy interesante, es que lo que vendría siendo el análisis de varianza, algunos análisis de regresión, etcétera, nos dan las mismas conclusiones que si fuesen datos no codificados. Bueno, entonces vamos a quedarnos con que los números más grandes, por ende los números más positivos, si es que podemos llamarlos así, son números malos, son números feos, son números que no queremos porque representa la cantidad de jarabe que nosotros estamos perdiendo. Entonces, ¿qué sería lo deseable? ¿Qué sería lo bonito? ¿Qué sería lo genial, lo fantástico? Pues sería estar en números negativos, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tuviese que escoger el mejor resultado de aquí, descartaría de inmediato el 30 porque es el número positivo más grande y me quedaría con el 60 negativo porque es el número más pequeño, ¿no? Entonces esto me indicaría de alguna forma o de otra, no importa si están codificados o no codificados, que simple y sencillamente yo voy a tener menos pérdida de jarabe. Una vez que quedamos desambiguado en esta cuestión de los datos, nosotros podemos proseguir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a agarrar, voy a hacer esto un poquito más pequeño y vamos a poner lo que vendría siendo nuestro zoom. Vamos a entrar a Minitab. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en Minitab? Vamos a irnos a estadística, diseño de experimentos y vamos a crear un diseño factorial. Aquí viene algo interesante, algo importante. Quiero que observen que todos los diseños de experimentos tienen dos niveles. Entonces yo me tengo que ir a diseño factorial completo general. De esta forma voy a poder aumentar los niveles. Entonces le voy a dar aquí y voy a decir que quiero manejar 3 factores. Perfecto. Vamos a irnos aquí a diseños y aquí voy a tener, puedo escoger el número de niveles. Entonces vamos a escoger 3 niveles. Aquí, aquí y aquí. Ok. Entonces, número de réplicas, habíamos quedado que es un diseño factorial completo con 2 réplicas o con 2 observaciones por experimento y ahí seleccionamos el 2. Vamos a irnos a factores y aquí nosotros, algo muy importante es que el factor A vendría siendo una boquilla, ¿ok? El factor B es la velocidad de llenado y el factor C es la presión de operación. Si somos observadores y analizamos lo que es el factor B y el factor C, son factores de tipo cuantitativo. Y el factor A vendría siendo un factor de tipo cualitativo, o sea, de tipo, de cosa. Y lo que es el factor B y el factor C, sí son factores numéricos. Entonces, lo correcto vendría siendo que yo lo pusiera aquí como tipo texto o algo así, pero no vamos a dejarlo numérico, porque nos va a servir a la hora de que hagamos unas gráficas. Perfecto. Entonces yo voy a definir que los valores de mi nivel, yo tenía boquilla tipo 1, boquilla tipo 2 y boquilla tipo 3. Después, para lo que yo tendría siendo mi velocidad en, bueno, quién sabe qué unidades son las correctas, el libro marca RPM, pero bueno, la velocidad de llenado yo la tenía como 100, 120 y 140, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner lo que vendría siendo la presión de operación. Yo tenía 10, 15 y 20. Y ahí está. Entonces le damos aquí en aceptar.
y nos vamos aquí en opciones. Voy a quitar la cuestión de aleatorizar las corridas para que pueda introducir los datos de manera más rápida, más sencilla. Y vamos a dejar palomeada esta parte que dice almacenar en hoja de trabajo. Vamos a darle aquí en aceptar. Y fíjense bien, nos dice factores 3, réplicas 2, corridas base 27 y total de corridas 54. O sea, estaríamos teniendo 54 experimentos para hacer el estudio de esos tres factores. O sea, es una cantidad bestial de experimentos, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestra tabla. Voy a hacerla por acá. Y aquí tendríamos todos los niveles. Perfecto. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo para llenar la tabla? Bueno, para llenar la tabla lo que tendría que hacer es decir, ok, mi factor A está en nivel 1, después mi factor B está en nivel 100 y mi factor C va a ir de 10, 15, 20. Perfecto. Entonces yo aquí, ¿cómo lo tendría que llenar? Bueno, estaríamos en factor A 1, factor B 100 y factor C 10, 15 y 20. Pero aquí recuerden que tenemos dos observaciones por cada uno. Entonces técnicamente tendría que hacer esto, tendría que meter 35, 110, 4 y después brincarme a lo que sigue, menos 45, menos 10, menos 40 y así sucesivamente. Y una vez que terminé todos los datos, o sea, también después me brinco y sería 17, 55, etcétera. Después me brincaría menos 39, 90, menos 30. Una vez que terminé todos los datos hasta llegar a lo que vendría siendo el 54. Bueno, porque sí, sería 15, 110, 54. Ok, tendría que agarrar, regresar, porque después de los primeros 27, ok, ahí está el 27, sería el último. Otra vez se vuelve a repetir, o sea, factor 1, o sea, factor A1, nivel de 100 y de 10. O sea, otra vez regresaríamos a esto, 1, 100 y 10. Entonces tendríamos que ir con menos 25, 75, 5, luego menos 60, 30 y menos 30. Y así hasta llegar a lo que vendría siendo el 4. ¿Ok? O sea, menos 30, 135 y 4. Bueno, entonces como la verdad son muchísimos datos, o sea, es una cantidad tremenda de datos, ya los tenemos aquí ordenados. ¿Ok? Entonces simplemente podemos seleccionarlos, copiarlos y vamos a pegarlos en esta parte. Entonces yo puedo poner aquí una Y y puedo darle pegar. Y ahí estarían mis datos, ¿no? Entonces, hasta donde yo tengo entendido, sí coinciden. Perfecto. Una vez que ingresamos los datos, que es una cantidad, pues la verdad, algo grande de datos. Uy, uy, los pegué mal. Ni modo. Vamos a tener que seleccionarlos todos. ¿Ok? Fíjense la cantidad de datos tan grande que tenemos, ¿no? Los voy a tener que borrar. Y mi error fue haberlos pegado en donde no era, ¿no? Entonces, voy a volver a copiarlos. Y voy a pegarlos aquí. Pues sí, vamos a darle a aceptar. Entonces me voy a ir todo hacia arriba. Voy a asegurarme que estoy hasta arriba. Si estoy hasta arriba. Y entonces, qué bueno que lo notamos. Bueno, vamos a quitar todos estos asteriscos. Ahí está. Y ahí está, ya tenemos todos los datos ingresados. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Bueno, pues ya tenemos lo que es construido nuestro diseño de experimentos 3 a la 3 y ya nos tendríamos que analizar. Entonces vamos a darle aquí en estadística, diseño de experimentos, en factorial y nos vamos a ir a analizar diseño factorial. Entonces vamos a poner nuestra variable de respuesta. Y pues aquí podríamos, no sé, incluir ciertas gráficas. Vamos a poner las gráficas normal y las que siempre ponemos, ¿no? Entonces vamos a darle aquí a aceptar. Y ya estaríamos observando lo que es el análisis que tenemos, ¿no? Entonces, el análisis de varianza, fíjense bien, es prácticamente igual que un análisis convencional. Nosotros no vamos a tener ninguna diferencia. Siempre vamos a estudiar las interacciones dobles y las interacciones triples, las interacciones que se nos hagan. No por tener más niveles, podemos hacer unas cuestiones ahí medio extrañas, ¿no? Entonces, observaríamos lo que vendrían siendo los factores. Para mi factor A, yo tengo un p-value de 0.
327. ¿Ok? Entonces podríamos llegar a decir que mi factor pues no es significativo. ¿Ok? Porque pues tengo que tener un valor menor a 0.05. Entonces simple y sencillamente aquí nosotros observamos que pues no hay significancia en lo que vendría siendo mi primer factor. ¿Qué otra cosa podemos observar? Que lo que vendría siendo mi factor B y mi factor C sí son significativos, o sea que sí definitivamente hay una diferencia entre ellos, que sí vale la pena estudiarlos. Entonces, aquí nosotros podríamos llegar a observar algo así como de cuál de los dos valores tiene mayor variabilidad y podemos observar que mi variable C es la que tiene el estadístico de prueba F o la media de cuadrados ajustada más grande. ¿Ok? Entonces estaríamos viendo que tiene 10 unidades más grande y diríamos que la presión es el factor que tiene mayor variabilidad. Ok, bueno. Entonces, aquí nosotros, simple y sencillamente, tendríamos que tomar una decisión, ¿no? Bueno, ok, también estaríamos checando las interacciones y aquí vemos que tanto la interacción AB como la interacción AC y la interacción BC, las tres son significativas, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es cuál es la cuestión? ¿Cuál es, por así decirlo, el problema, el desafío que nosotros tenemos? Bueno, por último se me estaba pasando, la interacción ABC, pues no es significativa. Cosa que, pues la verdad, ya intuíamos, las interacciones de grado 3 regularmente no son significativas. Claro que pueden llegar a ser, hay que estudiarlas, sí hay que estudiarlas, por si alguna vez llegamos a encontrar a una. Si llegan a encontrar alguna, pues en lo personal, pues mándenme un correo, o sea, o contáctenme y digan, ¿saben qué? Encontré una interacción triple significativa y va a ser para mí así como, oh, por Dios, sí existen, ¿no? La teoría te dice que sí pueden existir, pero rara vez pasa, ¿no? Ok, entonces nosotros tendríamos lo que vendría siendo que mi factor independiente no es significativo. Sin embargo, observamos que el factor A es significativo en las interacciones, ¿no? Entonces la interacción AB y AC pues es significativa. Total. Entonces, ¿de qué manera tenemos que estudiarlo, no? Tenemos que estudiarlo checando las interacciones. Porque recuerden que cuando nosotros tenemos significancia, no podemos, en las interacciones no podemos quedarnos con la interpretación únicamente de los factores puros. ¿Ok? Tenemos que checar las interacciones. Perfecto. ¿Qué otros datos nos podrían llegar a aportar? Bueno, nos aporta un modelo así enorme, o sea, la verdad es impresionante este modelo. ¿Y qué otra cuestión podríamos llegar a observar? Pues tendríamos obviamente la gráfica de Pareto, ya lo habíamos visto. Algo que sí tenemos que observar casi siempre o la mayoría de las veces es la gráfica que nos permite la gráfica de probabilidad normal. Entonces, esta gráfica de probabilidad normal nos va a permitir saber si hay un sesgo o si hay un supuesto de no normalidad. Aquí observamos que pues los puntos sí se alejan un poco, la verdad, pero pues es una cuestión relativamente simple, no nos podemos asustar mucho y pues vamos a suponer que no hay ningún problema, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a decir que sí se distribuye normalmente. Vamos a checar nuestra gráfica y aquí veríamos lo que vendría siendo el valor ajustado contra los residuos, contra los residuales. Y alcanzamos a ver que aquí tenemos poca variabilidad, después aumenta, luego otra vez vuelve a disminuir y vuelve a aumentar y luego termina por reducirse, ¿no? Entonces alcanzamos a ver una variabilidad de tipo disperso, una nube dispersa. Eso también nos indica que no hay sesgo. Por último vamos a ver la gráfica de lo que vendría siendo orden de observación, orden de experimentación contra los residuos. Y aquí observamos que pues no hay una tendencia clara, o sea, de repente sube, de repente baja, y siempre tenemos esta forma como de ruido, ¿no? Entonces eso nos indica que no hay una forma ni de arco, ni de línea que va bajando, ni de línea que va subiendo. Entonces no hay un supuesto de sesgo, ¿no? Entonces ya tenemos la información que nos podría llegar a proporcionar lo que vendría siendo el análisis de varianza. Perfecto, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos llegar a estudiar? Bueno, vamos a irnos aquí a
estadística, diseño de experimentos, y vamos a irnos a factorial y a esta parte que tenemos aquí, gráficas factoriales. Entonces vamos a poner como variable de respuesta, pues obviamente y, nuestra variable de respuesta, y vamos a dejar seleccionado lo que vendría siendo A, B y C, y vamos a darle aceptar. Y se nos va a generar lo que vendrían siendo nuestras gráficas de efectos, las siempre confiables gráficas de efectos. Entonces, recuerden, cuando nosotros tenemos interacciones ya no podemos realizar conclusiones a partir de lo que vendrían siendo las gráficas de efectos puros, como estas que tenemos aquí. Tenemos que agarrar y checar las gráficas que nos muestran las interacciones. Perfecto, entonces vamos a estudiar primero que nada estas de aquí. Entonces, estas dos tienen la interacción de A con B y de A con C. Entonces, lo que vendría siendo los valores de A vendrían siendo boquilla 1, boquilla 2 y boquilla 3. ¿Ok? Y después aquí para B, en este caso vamos a concentrarnos primero en esta, tendría círculo 100, velocidad de llenado, cuadrado 120 y lo que vendría siendo rombo 140. ¿Ok? Entonces, aquí alcanzamos a observar que tanto el nivel bajo como el nivel alto, pues tienen un nivel alto de pérdida, ¿no? Entonces nosotros nos estamos concentrando en que queríamos tener los números más pequeños, ¿no? Entonces aquí estaríamos viendo que esta línea que representa lo que vendría siendo mis valores en 120, 120, sí, 120, velocidad de llenado, pues me dan una menor cantidad de pérdida de jarabe, ¿ok? Entonces ahí ya tendríamos una primera conclusión parcial que vendría a ser operarlo a 120. Al menos es lo que nos dice esta gráfica de interacción. Vamos a checar la siguiente gráfica de interacción. Ok. ¿Qué es lo que nos dice la interacción de A, boquilla 1, boquilla 2 y boquilla 3? Ah, bueno, cierto. Estábamos checando, independientemente del tipo de boquilla, nosotros vamos a tener un mejor rendimiento, una menor pérdida, utilizando 120. Sin embargo, si nosotros estudiamos el tipo de boquillas, yo podría decir, bueno, la boquilla 1 pierde más, la boquilla 2 pierde menos y la boquilla 3 pierde todavía un poquito más, ¿ok? Entonces, si yo tuviese que tomar una decisión, probablemente escogería esta, la que me da una menor pérdida, o sea, menos 58, en comparación con esta. Claro que la diferencia entre esta y esta pues, es pequeña, ¿no? O sea, la verdad, podríamos utilizar cualquiera de las dos. Total, estaríamos más o menos en lo correcto. Después, boquilla 1, boquilla 2 y boquilla 3 contra lo que vendría siendo mi factor C, que es la presión. Entonces, me dice que si yo manejo una presión media, bueno, sí, una presión media, o sea, me refiero a 15, no el promedio, yo voy a tener mayor pérdida, ¿ok? Y si yo manejo una presión baja o una presión alta, yo voy a tener una pérdida menor independientemente del tipo de boquilla. Perfecto. Entonces, aquí, ¿cuál tipo de boquilla vendría siendo la ideal para nosotros? Pues, la verdad, quién sabe. Porque nosotros podríamos llegar a decir que esta parte de acá es la que nos va a dar una, como sea, un rendimiento pues, no muy bueno, porque nosotros podríamos llegar a ver que tenemos un valor mayor y después baja y después vuelve a subir. Y después aquí tendríamos un valor menor con la boquilla 1, luego sube y luego baja. Entonces, como que no tenemos muy claro qué es lo que se tendría que hacer, cuál vendría siendo la cuestión que nosotros tendríamos que estudiar. Entonces, queda un poquito ambiguo, porque si nosotros checásemos más o menos la tendencia general, podríamos observar que tiende a bajar, o sea, si observamos las dos en conjunto como que tiende a bajar, entonces yo podría llegar a decir que vendría siendo la boquilla 3, o a lo mejor podría llegar a decir que es la boquilla 2. Total, vamos a checar la siguiente interacción de mi factor B, que vendría siendo la velocidad de llenado, y mi factor C, que vendría siendo la presión de operación.
Entonces, aquí nos da algo interesante. Nos está dando la misma conclusión que teníamos con la interacción AC, que lo que vendría siendo mi valor de C para 150, para 15, perdón, una presión para 15, pues tendría una mayor pérdida. Entonces, no importa en sí cuál es la velocidad de llenado, yo tengo que utilizar una presión, ya sea baja o una presión ya sea alta, como la línea verde, ¿no? Entonces, ¿cuál vendría siendo la velocidad de llenado que me podría dar mejores resultados? Pues vendría siendo la velocidad de llenado de 120, ¿ok? Cosa que coincide con esta conclusión que tenemos aquí. Porque de hecho, aquí me estaba diciendo que sin importar la boquilla, yo tendría que utilizar una velocidad de llenado media, cercana al 120. ¿Ok? Entonces, aquí estarían las conclusiones utilizando lo que son las gráficas de efectos. Bueno, ¿qué otra cosa podemos llegar a hacer? ¿De qué otra forma lo podemos llegar a analizar? Bueno, podríamos considerar una cuestión, hacer modelos de regresión. Sin embargo, nosotros aquí tenemos la cuestión de que nuestro factor A es de tipo cualitativo, no cuantifica nada. O sea, en sí es un tipo de boquilla. O sea, yo no puedo tener un valor numérico para un tipo de boquilla. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Podríamos hacer regresiones en función de cada uno de sus tipos de boquilla, algo así como un modelo para la boquilla 1, un modelo para la boquilla 2 y un modelo para la boquilla 3. ¿Ok? Sin embargo, es más fácil hacer la graficación. ¿Ok? Entonces vamos a irnos a estadísticas, diseño de experimentos y factorial. Y aquí nosotros intentaríamos hacer una gráfica de contorno que no nos deja, la tiene deshabilitada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Nos vamos a rendir en esta ocasión? Pues no. Vamos a irnos aquí a gráfica. Y aquí sí nos habilita desde esta opción la gráfica de contorno. Perfecto. Entonces, en variable z voy a poner mi variable de respuesta. En variable y, ¿qué es lo que voy a poner? Bueno, pues en variable y yo voy a poner lo que vendría siendo mi variable para la presión. Y en variable x yo voy a poner la velocidad de llenado. Ok. ¿Qué sigue? Vamos a irnos a las opciones de contornos. Y vamos a irnos aquí en donde dice niveles. Entonces, quiero visualizar perfectamente bien lo que vendrían siendo los valores negativos, porque ya habíamos visto que entre más negativo sea, mejor para nosotros, porque menos jarabe perdemos. Entonces yo voy a poner desde el valor más pequeño que encontré en los datos, que según yo es menos 60, vamos a poner menos 50, menos 40, menos 30, menos 10, creo que me salté el 20, menos 20, menos 10, 0, 10 y 20. Entonces, ahí está. Lo que vendría siendo menos 60, menos 50, o sea, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2. Bien, entonces vamos a darle a aceptar esta parte. Perfecto. Ya definimos todas las partes que queremos tener para lo que vendría siendo nuestra gráfica de contornos. Sin embargo, si nosotros hacemos una gráfica de contornos con estas especificaciones, estaríamos teniendo un error. ¿Por qué? Porque no estamos considerando que tenemos por ahí una variable de tipo cualitativa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una gráfica de contornos para cada tipo de boquilla. En total tenemos 3 tipos de boquilla y vamos a hacer 3 gráficas de contorno. Perfecto. ¿Cómo le vamos a hacer para filtrar esta cuestión? Vamos a irnos aquí en opciones de datos y vamos a dejar seleccionada esta parte que dice especificar las filas que se incluirán. ¿Ok? Y después vamos a seleccionar esta que dice filas que coincidan y le vamos a dar aquí en condición. Entonces se nos va a abrir una ventanita que nos va a decir, tú tienes que meter una condición lógica, etc. Entonces yo voy a seleccionar mi factor A y voy a decir, realiza siempre esta cuestión siempre y cuando A sea igual a 1. De esta forma me va a hacer la gráfica de contornos
solamente para los datos cuyas filas tengan una A o mi factor A tenga un valor de 1. Perfecto, entonces vamos a darle a aceptar, aceptar y aceptar. Y ahí se nos estaría generando una gráfica de contornos. Entonces, vamos a abrirla y vamos a hacerla un poquito para esta esquinita que tenemos aquí. ¿Ok? Vamos a irnos otra vez a gráfica, vamos a ir a gráfica de contorno y vamos a darle en opciones de datos, condición, y aquí le voy a poner A igual a 2. Bueno, no, a 12 no, a 2. Y vamos a darle a aceptar y aceptar y aceptar. Entonces ahorita se nos estaría generando una gráfica de contornos distinta. Vamos a darle doble clic y vamos a hacer lo mismo con ella. Vamos a hacerla así como que para acá, para la esquina, para que no nos estorbe mucho. Y una vez más vamos a irnos a gráfica, gráfica de contorno, opciones de datos, condición, y aquí vamos a cambiarla por el valor de 3. Perfecto, vamos a darle a aceptar, aceptar y aceptar. Y se nos estaría generando una tercera gráfica de contornos. Entonces vamos a darle doble clic y vamos a hacerla para acá. Entonces voy a quitar un poco lo que vendría siendo el zoom y vamos a poder observar bien estas tres gráficas. Uy, aquí está. Uf, creí que la había perdido. Ok. Entonces, primero que nada, vamos a checar esta cuestión. Si se dan cuenta, voy a hacer esta un poco más a la izquierda. Aquí yo tengo una leyenda que me dice A igual a 1, A igual a 2 aquí. Y bueno, aquí no se alcanza a ver bien seguramente, pero aquí voy a tener A igual a 3. Bueno, entonces vamos a analizar una por una todas las gráficas y vamos a llegar a una conclusión. Entonces primero analizamos la de A igual a 1. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros alcanzaríamos a ver nuestros niveles. Los que son verdes tienen un valor más grande. ¿Ok? Y los que son más azules y por último un azul más negro, más intenso, vendrían siendo valores más pequeños. Entonces, ¿qué característica puedo llegar a ver aquí? Pues que la verdad domina lo que vendría siendo los valores grandes. ¿Ok? Entonces, alcanzamos a observar que la mayoría del área que tiene pues, es un color verde. Entonces, los colores negativos empiezan por ahí a partir de lo que vendría a ser, pues, sí, un verde, ¿no? O sea, por aquí un verde medio sequito. Pero pues, si nosotros queremos llegar a los valores más pequeños, a los valores más negativos, estos valores azules, pues casi no tenemos, ¿no? Entonces, aquí apenas si se alcanza a vislumbrar uno y en esta parte de acá se alcanza a vislumbrar otro. Entonces, ¿cuál vendría siendo la conclusión? Pues que no sería muy recomendable utilizar la boquilla A, porque nos da una pérdida considerable, ¿no? Vamos a irla cerrando, ¿no? Después vamos a ver la de A igual a 2 y aquí alcanzamos a ver que sí, en efecto tenemos colores verdes, sin embargo ya tenemos más colores azules, ¿no? Inclusive tenemos estas zonas en donde el área es menor a 60, ¿ok? Y esta zona de acá es una zona que va de menos 50 a menos 60. Entonces la verdad es una zona bastante amplia y pues se puede utilizar bastante bien. Entonces, ¿cuáles vendrían siendo las condiciones de operación en base a esta gráfica que tenemos aquí? Bueno, primero que nada, lo que vendría siendo la velocidad de llenado, vendríamos trabajando en el medio, o sea, aquí como cercano al 120. Esa es una. Después, ¿cuáles vendrían siendo las presiones de operación que tendríamos que utilizar? Pues utilizamos una presión de operación baja o utilizamos una presión de operación alta. Y fíjense bien que estas conclusiones coinciden así perfectamente con lo que vendría siendo el análisis de gráficas de efectos. Así que aunque las gráficas de efectos sean gráficas sencillitas, medio feitas para algunas personas, son potentes, sí las sabemos interpretar. Se ve bastante imponente, se ve bastante colorido, se ve bastante gráfico, bastante visual, lo que vendría siendo una superficie de contorno o una gráfica de contornos, o una superficie de respuesta, perdón.
Sin embargo, el hecho de que nosotros tengamos una superficie de respuesta no quiere decir que sea lo mejor, ¿no? O sea, visualmente se ve genial, pero eso no significa que vaya a cambiar nuestras conclusiones. ¿Ok? Entonces, cualquier herramienta es buena siempre y cuando la sepamos utilizar. Perfecto, ¿no? Entonces, una vez más, estaríamos trabajando en un nivel ya sea bajo o alto de presión y con una velocidad de llenado media. Perfecto. Entonces esta vamos a dejarla tantito por acá y vamos a observar ahora esta, que esta es la que es cuando A es igual a 3. Entonces, si se dan cuenta, tenemos más o menos la misma, ¿cómo se le puede decir? Distribución, la misma condición. ¿Cuál es la única cuestión aquí? Que nosotros aquí alcanzamos a ver que tenemos un área, esta parte donde era más azul, pues un poquito más, ¿cómo se llama? Amplia para valores más altos, y lo que vendría siendo el área deseable, el área que es como de menos 60, pues vendría siendo un poquito más pequeña. Sin embargo, tenemos ciertas ventajas. Primero que nada, la conclusión se parece mucho, trabajar con valores cercanos a una velocidad de 120, una velocidad media. ¿Cuál es la otra cuestión? Trabajar con valores de presión, o ya sea bajos o altos, misma conclusión que tenemos con gráficas de efectos. ¿Y cuál es la única ventaja que yo le vería aquí? Bueno, la ventaja es que si yo tengo dificultades para controlar, para manipular lo que vendría siendo la velocidad de llenado, pues estaríamos utilizando la boquilla 3. ¿Por qué? Porque aquí me da más amplitud para moverme a los lados, ¿no? Como por acá, por ejemplo. ¿Ok? En cambio, esta de acá, si se dan cuenta, la amplitud para moverme a lo que vendría siendo la velocidad de llenado pues es nula. O sea, es muy nula. Entonces no tengo prácticamente nada de libertad para moverme a lo que vendría siendo a los lados, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿en dónde sí me podría desplazar? A lo mejor hacia arriba y hacia abajo. Entonces, aquí, ¿cuál vendría siendo la recomendación que se les podría llegar a dar? Bueno, si ustedes pueden mantener mejor, controlar mejor alguno de los dos factores, pues si pueden controlar mejor lo que vendría siendo la velocidad de llenado, pues contrólenla. Y si lo que no pueden controlar bien es C, podríamos llegar a decir, ok, bueno, vamos a utilizar lo que es la boquilla 2. Pero si yo lo que me cuesta trabajo, lo que me está costando mucho trabajo, es controlar lo que vendría siendo C, pero digo, lo que sí puedo controlar bien es la presión de operación, pero me cuesta mucho trabajo lo que vendría siendo controlar estos niveles de llenado, estas velocidades de llenado, pues mejor utilizaríamos la boquilla tipo 3. ¿Ok? Entonces, dependiendo. Al final yo, a pesar de que la verdad va en contra de lo que estábamos viendo, de lo que nos dice, más bien dicho, el libro de Montgomery, el diseño y análisis de experimentos, la verdad es que da una gráfica completamente distinta y yo sugeriría utilizar mejor esta. ¿Por qué? Por una razón bastante simple. El análisis estadístico nos dice que la variabilidad de B y la variabilidad de C son significativas. Sin embargo, ¿cuál de las dos tenía mayor variabilidad? Si somos así como que recordamos mucho, estaríamos viendo que C es la que tiene la mayor variabilidad. Tenía una media de cuadrados más grande y tenía, como se llama, una F más grande, que hay un estadístico más grande. Entonces yo quiero suponer que pues se va a mover más hacia arriba y hacia abajo. Entonces yo personalmente recomendaría utilizar lo que vendría siendo la boquilla tipo B. ¿Ok? Siempre y cuando estemos seguros de que nos vamos a mantener en esta zona. ¿Ok? Una vez más, si nosotros consideramos que podemos mantenernos más fácil, ¿cómo se llama? La presión y pues queremos manipular más, queremos tener más holgura en lo que vendría siendo la velocidad de llenado, pues podríamos utilizar esta. Pero bueno, ya no nos vamos a centrar tanto en estas cuestiones y ya estaríamos pues despidiéndonos, ¿no?
Entonces, hasta aquí vamos a dejar el ejemplo de hoy, hasta aquí vamos a dejar la sesión de hoy. Muchas gracias por la atención y nos estaríamos viendo en la siguiente sesión. Pasen una excelente tarde, pasen un excelente día y nos estaríamos viendo. Muchas gracias.